Bien, chicos, es tremendamente importante el refuerzo de los tres elementos básicos de una inmovilización. La inmovilización tiene que ser útil. Útil quiere decir que realmente lo que yo le estoy poniendo al paciente cumpla con el objetivo que quiero hacer, que es inmovilizar el segmento dañado o que provoca dolor. El segundo concepto es que la articulación, cuando yo la voy a inmovilizar, con mi método de inmovilización, el paciente se sienta cómodo, o sea, útil y cómoda. Cómoda significa que sea liviana, que no moleste ni irrite, o que efectivamente el paciente pueda lograr algún tipo de actividad con el método de inmovilización que no le limite tanto en su vida diaria. Y el tercer concepto es que sea segura, que efectivamente yo pueda hacer la inmovilización sin que le provoque más daño al paciente, en el sentido de que algún borde del elemento que yo estoy utilizando pueda dañar la piel. Para eso es tremendamente importante el cumplir con las capas de seguridad que voy a tener que administrar antes de colocar los elementos rígidos de mi inmovilización, cosa de no provocar daño cutáneo, no provocar daño vascular por compresión y cuidar de que estos elementos que son de contención no sean compresivos, por ejemplo, en etapas agudas de cualquier lesión, en donde el edema es parte del proceso inflamatorio, y si yo no sospecho que esto se va a hinchar, si yo dejo un elemento compresivo muy apretado, voy a alterar la circulación distal de mi inmovilización. Bien. El otro elemento que quiero que ustedes entiendan, o el otro concepto, perdón, que quiero que ustedes entiendan, es hasta dónde debo inmovilizar. Y ahí la regla básica es que si yo quiero inmovilizar, por ejemplo, una articulación, yo debo inmovilizar un hueso antes o proximal y un hueso después de la articulación que yo quiero dejar inmóvil. El segundo concepto de hasta dónde yo tengo que inmovilizar es que si yo tengo que inmovilizar un hueso, debo inmovilizar una articulación antes y una articulación después. ¿Y cómo inmovilizo estas articulaciones antes y después? Tengo que, si voy a inmovilizar una articulación, es un hueso antes y un hueso después. Una articulación, un hueso antes, un hueso después. ¿Hasta dónde paro? Porque si sigo hacia arriba, puedo llegar a inmovilizar hasta el hombro. En realidad, yo voy a seguir inmovilizando articulaciones o huesos hasta que se bloquee el movimiento principal de la articulación o el hueso que quiero inmovilizar, o el concepto desde el punto de vista de la inmovilización es el brazo de palanca. ¿Qué significa el brazo de palanca? Si yo tengo que ejercer una fuerza muy cercana al punto de acción de esa fuerza, o fulcro, va a depender directamente de la distancia al fulcro, la fuerza que yo voy a tener que hacer para poder lograr mover ese segmento. Me explico. Si por ejemplo yo tengo un punto de fulcro, en el caso del codo, si yo quiero inmovilizar que el codo haga el movimiento principal, que en este caso es la flexoextensión, si yo estoy muy cerca del fulcro, voy a tener que hacer mucha fuerza para oponerme a la fuerza que él haga. En cambio, si yo coloco mi punto de apoyo lejos del fulcro, o sea, aumento mi brazo de palanca, yo con muy poca fuerza me puedo oponer
a la fuerza que pueda estar haciendo la otra persona.